Hola, mi nombre es Ana Gabriela Millán Hernández y actualmente curso el octavo cuatrimestre de la Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Hoy les voy a presentar el tema Ley General de las Sociedades Mercantiles, haciendo énfasis en la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificadas es un nuevo tipo de sociedad mercantil para constituir una micro o pequeña empresa vía Internet en un solo día de forma gratuita. Solamente se necesita obtener tu firma electrónica y la autorización de uso de dominación o razón social. Se constituye por una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas por acciones. Como bien, cada una de las sociedades deben de contar con diferentes características. Una de ellas es el nombre, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o morales que constituyan a la sociedad. Esto hace referencia a que se debe de contar con los datos de identificación de cada una de las personas físicas o morales que constituyan a la sociedad. De igual manera, se debe de contar con una firma electrónica avanzada que esté vigente. El objeto de la sociedad. Este hace referencia a las actividades que la sociedad desarrolla o ha de desarrollar, el medio que utiliza la sociedad para conseguir su fin último, que normalmente es el de obtener un beneficio económico que repartir entre los socios. Debe expresarse una relación clara y completa de las actividades principales las cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá realizar toda clase de actividad, mismo que indique que debe ser comercial o civil lícita. De no expresarse nada en los estatutos, necesariamente debe entenderse que la compañía puede efectuar cualquier actividad lícita. Su razón o denominación. Este tipo de sociedad existe con una razón social que se conformará con el nombre de uno o varios de los socios, siempre que tengan la calidad de comanditarios. Cuando la razón social no incluya el nombre de todos los comanditarios, deberá agregarse la leyenda y compañía, además de que siempre le seguirán las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o su abreviatura legal SAS. Su duración. La duración hace referencia al tiempo definido o indefinido que durará este tipo de sociedad. El importe del capital social de la sociedad por acciones simplificadas. No existe un capital social mínimo para su conformación. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes y el valor atributo a estos y el criterio seguidos para su valorización. En ellos se especificará si la aportación de los socios es en dinero, especie o en industria. El domicilio de la sociedad. El domicilio de la sociedad hace referencia a partir de que el momento de la firma de su acto constitutiva, las sociedades por acciones simplificadas contarán con una personalidad jurídica, además de que deben poseer patrimonio propio, así como asociarse libremente con otras para la concesión de su objeto social. El acta constitutiva de la sociedad por acciones simplificadas de que se trate se inscribirá en el registro público de su comercio que corresponde a su domicilio social. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Es la representación de la sociedad, que éste deberá estar a cargo de un administrador, la cual será desempeñada por un accionista. Las modificaciones de los estatutos sociales se decidirán por la mayoría de votos por los accionistas. Es obligación del administrador publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual de la situación financiera de la sociedad mercantil. El nombramiento de los administradores y la designación de los cuales han de llevar la firma social. Su designación corresponde a la mayoría de los socios si la sociedad adoptó este tipo de sistema, o bien el de voto por capital o mayoría de capital y personas o mayorías especiales.
Conforme lo establece en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación social, es decir, el que lleva la firma de la sociedad, solo puede corresponderle al administrador o administradores de la sociedad. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad deben ser de igual valor y conferirán iguales derechos y salvo pacto en contrato las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada acción. El importe del fondo de reserva no requiere separar el 5% de las utilidades anuales para constituir el fondo de la reserva a diferencia de las demás sociedades mercantiles. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. La sociedad por acciones simplificadas se disolverá por las siguientes causales. Por el vencimiento del término de duración previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que antes de su expedición fuere prorrogado, mediante documento inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente. En este caso, la sociedad queda disuelta de manera inmediata, sin necesidad de ninguna formalidad especial. 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 4. Por las causas previstas en los estatutos. 5. Por voluntad de los accionistas adoptadas en la asamblea o por decisión del accionista único. Por orden de autoridad competente. Y 7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad debajo del 50% del capital suscrito. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. En términos generales, la liquidación tendrá por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeude a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes sociales y practicar el reparto de haber o patrimonio social entre los socios. La liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del contrato social, con lo cual la sociedad queda extinguida. Y pues por último, tenemos algunas características generales las cuales cuenta la sociedad por acciones simplificadas. En ninguno de los casos las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil si su participación permite tener el control de la sociedad o de la administración. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrá rebasar los 5 millones de pesos. En este monto será actualizado el 1 de enero de cada año. La denominación se formará libremente y seguida de las personas Sociedad por Acciones Simplificadas o de su abreviatura SAS. La constitución de la Sociedad por Acciones Simplificadas se llevará bajo los estatutos de la Secretaría de Economía mediante el sistema electrónico de constitución. La representación de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de un administrador, la cual desempeñada por un accionista. Las modificaciones de los estatutos sociales se decidirá por mayoría de votos de los accionistas. La obligación del administrador es publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual de la situación financiera de la sociedad. Y por último, la falta de presentación de la situación financiera en 2 ejercicios consecutivos dará lugar a la disolución de la sociedad. Pues bien, esto es todo lo que teníamos. Espero y les haya quedado claro. Muchas gracias.